amplio, mejor. Gloria al Señor. Allí están ordenaditas las presentaciones alfabéticamente. Romanos 12:2. Amén. Cuando lo haya encontrado puede indicarlo con un amén. Amén. Gloria al Señor. A la letra dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Dando un gloria a Dios se puede sentar. Amén. Y ahí sentadito con toda la comodidad, pero con toda la disposición, vamos a decirle al Señor que se glorifique en nuestra vida por medio de la palabra. Soberano Dios, en este momento estamos delante de ti con el único objetivo de ser edificados, de ser instruidos, de ser fortalecidos en tu palabra, en tu llamado, en tu propósito, en el desarrollo de esta gran comisión. Oh maravilloso Rey de Reyes, obra de una manera extraordinaria. Que todo lo que hacemos de palabra o de hecho, lo hacemos en tu nombre. Y tu palabra, Señor, sacia la sed del alma. Y puedes, Señor, en esta hora permitirnos sentir tu gloria y también avanzar en los objetivos puntuales de esta gran comisión. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar de elementos de trascendencia. Cuando usted está en una oficina, tiene herramientas de oficinista: computador, impresora, lapiceros, hojas, diferente material, escritorio, silla. Si usted está en el campo cultivando tomate de árbol, entonces va a tener azadones, garlanchas, tutores, cuerdas. Si usted está en un trabajo de pescadería, entonces tiene redes, ¿cierto? Todo tiene una forma distinta de funcionar. Ahora, las llaves son muy importantes porque si usted pierde las llaves, perdió la entrada. No tiene acceso, ¿o sí? Usted dice, no, pues yo salí corriendo y cuando me di cuenta las llaves quedaron encerradas. ¿Qué le toca hacer? Buscar la forma de recuperarlas, y si no hay otra forma, hacer el daño y luego repararlo para poder entrar. Dañar la puerta. Y la armadura, porque esto es una guerra. Amén. Hay algunos que dicen, no, es que eso de hablar de guerra espiritual es fanatismo. Bueno, la Biblia me habla de una jerarquía. Y eso no se puede negar. Así que por eso vamos a hablar de estos elementos de trascendencia. Y la primera frase que encontramos relacionada en esta presentación es que no nos podemos conformar. A veces nos amañamos aquí. ¿No le ha pasado? Y todo se nos vuelve muy natural. Y entonces nos desesperamos por las cosas. Y hay que producir, hay que trabajar. Todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pero la Biblia dice más: buscad primeramente el reino de Dios, su justicia. Nosotros a veces llegamos al evangelio buscando los beneficios, y no es la forma correcta. Busquemos el reino primero. Los beneficios se van dando, los beneficios van llegando. Amén. Aquí hay tres cosas importantes. Primero, fortalecernos en valores y principios. El mundo está en caos porque no han querido aceptar que el universo de los principios morales nació aquí. Es por eso que no en vano, cuando se toma una declaración juramentada, la persona le hacen colocar la mano sobre algo. ¿Sobre qué? Porque aún aunque la persona no crea en Dios y no considere la moralidad espiritual, aquí está el génesis de todo lo que gobierna el ser humano. Ahora, restaurar vidas y familias. Aquí puedo hablar con confianza y él puede decir que lo que voy a decir es cierto. El hermano Jaime muchas veces le dijo a mi padre: quiero ir a su casa, don Reinel. Claro, pastor, cuando quiera, pero me avisa con tiempo.
Y entonces se acercaba y le decía, voy a ir el lunes. Mi papá le decía, no, el lunes no. Tengo trabajadores en la finca y del día a la mañana y de la semana el lunes. Estoy muy ocupado. Entonces dejaba pasar el tiempo y, don Reinel, voy a ir un miércoles. Dijo, no, ese día no estoy, porque es el mercado en el otro pueblo vecino y saco la cosecha. Dijo, bueno, entonces voy a ir un sábado. Dijo, menos. ¿Qué decidió? Llegar de sorpresa. Ya no le voy a avisar más. Cuando de un momento a otro ve que por esa loma hacia la finca desciende un grupo de personas. Y mi mamá dice, es el pastor. Y mi papá dice, me voy. Se quería ir. Mi mamá empezó a asistir con mayor disponibilidad primero. Y ella le dice, pero ¿qué impide que usted escuche? No me va a dejar sola atendiéndolos. Y nosotros de niños, vienen para que juguemos. Porque uno solo piensa en jugar. Pero Dios tiene muchas formas de obrar. Mi papá era alcohólico. Voy a confesar cositas aquí. Le decían tetero de apodo, por tomador. Y mi madre, una mujer maltratada, marginada en muchas situaciones debido a la crisis, porque el alcohol daña muchas cosas en la familia. Y nosotros ya traíamos algunas consecuencias de esa compleja forma de vida. Pero cuando Jesucristo llega, transforma la vida y restaura la familia. Gloria a Dios. Ese es el objetivo del evangelio más grande: la salvación eterna y una transformación completa, no solo en el presente, sino de nuestro futuro en el reino de Dios. Porque sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados, pero en Él tenemos seguridad. Entonces vamos a mirar la otra presentación, la otra fotico, y entendemos algo importante aquí. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! El sacrificio que da vida y perdón. Esas herramientas, esas llaves y esas armaduras las usamos porque entendemos que hay una razón de peso para hacerlo. Y es reconocer quién es Jesús, qué hizo Jesús, cómo ha actuado para darnos salvación. Ahí hay un texto bíblico que podemos leer. Levítico 16:21. Y pondrá sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones, todas sus transgresiones y todos sus pecados, poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre apropiado para esto. Ahora, si nosotros recordamos un poquito más los detalles, el objetivo de hacer esas ofrendas con sangre, ¿cuántos lo han leído? Machos cabríos, ovejas, becerras de 3 años, y si no tenía mucha capacidad, entonces un par de palominos o unas tórtolas. Y básicamente lo que hacían era invocar el pecado de la persona sobre las víctimas. Y luego en la ofrenda de la remisión por el pecado, ¿qué hacían con el animalito? Se sacrificaba, dando cumplimiento a un principio puntual en Ezequiel. La paga del pecado es muerte. Y para que todos estos pecadores no mueran, el Señor se proveerá de cordero. Y entonces en el tiempo de Moisés se sacaban todas esas ofrendas de paz para que hubiese cobertura del pecado. Había un problema, que la sangre de los animales solo cubría la mancha. Es decir, aquí hay algo se ve feo, lo vamos a tapar. No más. Por eso no hay cambio de vida. Por eso de ahí viene algo que la tradición usa mucho como refrán hoy en día: el que peca y reza empata. ¿Sí? Y lo dicen abiertamente, pero no es así. Ahora nosotros sabemos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No lo cubre, lo limpia. Y por eso es que
Juan el Bautista le dice al pueblo: yo a la verdad los bautizo en agua para que se arrepientan, pero después de mí viene antes, que era primero que yo, de quien no soy digno de llevar la correa de su calzado. Y no solamente nos limpia del pecado, sino que dice que Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Así que en Jesús hay perdón de pecados, en Jesús hay limpieza del pecado, y en Jesús recibimos el Espíritu Santo para estar libres de las acechanzas del diablo y poder tener herramientas sobre esta batalla espiritual. Ahora, ¿qué cosas elementales y muy importantes vemos en la sangre de Jesucristo? Porque de eso es el Evangelio. Y antes de llegar a las herramientas, a las llaves y a la armadura, debo entender qué sucedió en el Calvario realmente para que yo pueda declarar que soy salvo. Para que usted pueda estar seguro que en la sangre de Jesucristo somos salvos. La sangre de Cristo es el elemento para que se cumplan varias doctrinas importantes y fundamentales: la redención, la expiación y la propiciación. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Por eso yo digo que también la fundación ha crecido tanto, porque como eslogan y como nombre tienen una de las doctrinas más importantes de toda la Biblia: somos rescatados por la sangre de Cristo. Nada más nos puede rescatar, y vamos a entender por qué. La redención significa ser rescatado o liberado mediante el pago de un precio. En la cárcel a eso le llamamos: pagaron la fianza. Otro pagó para que no siguiera encerrado y condenado. Hay delitos que no tienen fianza. La Biblia también habla de pecados no de muerte. Sé que hay cosas sumamente graves. Ejemplo: la blasfemia contra el Espíritu Santo. No tienen perdón ni en este siglo, menos en la vida eterna. Pero dice que todo lo que hayamos hecho en ignorancia será perdonado. Ah, es que no sabía, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo o diciendo. Todavía alcanzará misericordia. Si alguno ha pecado, abogado tenemos: a Jesucristo. Denle ese aplauso al Señor. Aleluya. Efesios 1:7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La Biblia especifica por medio de una de las cartas de Pablo para decir: si alguien osara morir por otro, ¿por quién lo haría? Por el bueno. Porque el malo le interesa muy poco. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El santo por los pecadores, el inocente por los que cometimos muchas faltas. Eso sí es amor. ¿Usted sacrificaría su vida por alguien? Y aunque sea bueno lo piensa: es que es mi vida. Pues imagínese que el Señor, sin importar cuánto habíamos acumulado en pecados, así nos amó y se entregó por amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el precio de esa redención, la fianza, el rescate, Él manifestado en carne lo ejecutó. Para que hoy podamos decir: si la paga de mi pecado era la muerte, hubo uno santo que murió por mí, para que hoy mi vida sea para Él. Alabanzas al Señor. En la sangre de Jesucristo encontramos expiación del pecado. ¿Qué es la expiación? Es eliminar la cobertura del pecado que había contra nosotros,
para que tuviésemos restauración de esa relación con Dios. Qué bueno que usted tome nota de estos principios, porque esa es la naturaleza del Evangelio. Amén. Entonces, si redimir es pagar el precio del rescate, expiar es eliminar la cobertura del pecado y restaurar la relación con Dios. En otras palabras, declararlo en santidad para que siga caminando de la mano de Dios. Y si no, nos diría la Biblia: sean santos porque yo soy santo. Y no pondría condiciones para poder estar en comunión plena con Dios. Amén. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿En dónde están los santificados de la amada de Dios hoy en este salón? Solo Él con su sangre pudo hacer ese trabajo de purificarnos, de perfeccionarnos. El sacrificio de Cristo quita la barrera que el pecado había levantado entre Dios y la humanidad. ¿Qué fue lo primero que sintió Adán cuando desobedeció? Ahora tiene temor. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Usted cree que el Señor no sabe dónde está? ¿Por qué le pregunta? Porque le está ayudando a confesar. Porque sabe que él solito no puede. Y le hace otra pregunta: ¿acaso comiste del árbol que te mandé que no comieras? ¿Usted cree que el Señor no sabe? Lo sabe, pero le está ayudando con esas preguntas para que él reconozca: sí, Señor, pequé. ¿Pero qué hizo? Le echó la culpa a Dios. La que tú me diste por compañera. Hay gente que en medio de la soberbia de su pecado terminan contendiendo contra Dios, como si Dios tuviera la culpa. Por eso uno encuentra gente renegando y hablando cosas que ni sabe lo que dicen. Porque si no ven a otros, muchos dicen: no, le echó la culpa a ella. Pero si usted mira el detalle del texto, es como si le estuviera diciendo al Señor: me la dio con un defecto. Pero lo que Dios hace es perfecto. Dice la Biblia: solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos se han desviado por muchas perversiones. El hombre, la mujer, en género universal, el ser humano, no nace pecador. Porque la Biblia dice que la concupiscencia da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea que primero viene el pensamiento, y ese pensamiento viene rodeado de deseos. Si son deseos buenos no hay problema, pero si son deseos malos, la concupiscencia lo seduce. Dice la Biblia: de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Al final, ¿quién toma la decisión de pecar o no pecar? Uno mismo, el ser humano. Y como eso era lo que había creado separación, levante la mano aquí el que no ha pecado. Si había niños pequeñitos, ya los sacaron del salón. Son los únicos que les puede levantar la manito, porque no han pecado. Pero todos aquí estamos buscando cada vez más aferrarnos a Dios, porque de una o de otra manera habíamos participado de desobediencia. Y por eso necesitamos ser expiados del pecado. Y eso lo hizo Jesús, porque con su sangre y con su carne puestos como ofrenda, dice la Biblia, por medio de sí mismo, a nosotros nos dio la oportunidad de ser santificados en Él. Denle ese aplauso al Señor. En la sangre de Jesús encontramos la propiciación del pecado. Antes de ir a las herramientas, a las llaves y a la armadura, entendamos por qué perseveramos en el Evangelio. Cuando yo entendí todo esto, dije: ahora sí me voy a consagrar, porque es la base.
Dice Pablo, yo lo amo a Él porque Él me amó primero y se entregó por mí. Él ahí en esa expresión está diciendo por qué es que se consagra. Porque entendió que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por su llaga fuimos nosotros curados. Esa sanidad no solo es natural, es espiritual. De lo vil y menospreciado del mundo ha escogido el Señor para cosas gloriosas. La propiciación significa que ese sacrificio de Cristo podía satisfacer por completo lo que demandaba la justicia divina. Y la justicia divina ya había declarado: el que peque, morirá. Todas las almas son mías. Porque hay algunos que han dicho, no, es que esas almas son del enemigo. No. Todas las almas son mías, dice el Señor. Mas el alma que pecare morirá. Dios decide sobre lo que es de Él a causa de lo que el personaje decidió en su libre albedrío, de bien o de mal. Pero las almas son del Señor. Todas las almas son mías, mas el alma que pecare morirá. Mas yo no deseo que el impío perezca. Y si se convierte de su transgresión y anda en el derecho y en la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Y esos son términos espirituales. Den ese aplauso por el alma del Señor. Aleluya. Hay autoridad de Dios. Porque me dice una señora, bueno, y entonces, ¿por qué igual nos morimos? Porque parte de las consecuencias del pecado es la muerte. Por eso dice también, está establecido a todos los hombres morir una vez, y después de esto el juicio. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda es la separación absoluta de Dios y el alma humana. Y la muerte natural es que el espíritu que había en ese cuerpo salió. Y la Biblia dice, no tengan temor de los que destruyen el cuerpo, pero el alma no pueden tocar. Temed más bien a aquel que tiene autoridad para destruir el cuerpo y el alma. Hay poder en el Señor. Pero para que nosotros no quedáramos bajo esa condenación sin opciones, nos dio la opción de ser salvos por el Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios. ¿Y quién es Dios? Juan 4:24, Dios es espíritu. Y ese espíritu fue manifestado en carne. Ese mismo espíritu es la luz de la vida de los hombres. Juan 1:9, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibimos y creemos en su nombre, nos ha dado potestad, dice la Biblia, de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Así que aquí estamos entendiendo que ese Jesús es el mismo Jehová del antiguo pacto. Era lo que Saulo no aceptaba y lo que muchos no aceptan todavía. Saulo dijo, yo fui criado a los pies del sacerdote llamado Gamaliel, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Tenía de qué jactarse. Y conocía 5 idiomas fluidamente, o los dominaba bien, pero se dice que conocía 8. Nosotros a media en español. Digamos gloria a Dios. Aún así, él en su celo y en su manera de ser fiel al judaísmo, consideraba que todos los que invocaban a Jesús
eran falsos. Y entonces pidió cartas porque tenía influencia política, influencia social, capacidad económica. Oiga, encontrarse uno con Saulo antes de Cristo, yo no quería ser cristiano porque era un problema, era perseguidor. Dice que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y lo que decían las cartas es: meta a la cárcel y arrastre a todos los que invoquen ese nombre. ¿Cuál nombre? Jesús de Nazaret, Jesucristo. Entonces él iba ocupado en todo eso, pensando que lo que estaba haciendo era lo correcto. Es el oso del judaísmo. Y en el judaísmo es donde entendemos Deuteronomios, el texto lema de nosotros como creyentes de la unicidad de Dios. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Si no, yo conozco a Jehová y aquí me están diciendo que no, Jesús no puede ser. Por eso estaba como estaba. Y empezó a perseguirlos. Y él mismo testifica por allá, capítulo 19 al 22 de los Hechos, que cuando el Señor le dice: no van a escuchar su testimonio en Jerusalén. Claro, todo lo que había hecho Dios: sí, Señor, yo sé. Yo era el que los arrastraba por las calles, los perseguía, los mataba, los obligaba a blasfemar. Y cuando mataron a Esteban, yo di mi voto y guardé las ropas de los que le quitaron la vida. Eso en criminología y estudio de realidad y casuística carcelaria se llama enfermedad mental. Yo voy a guardar la ropa de este porque mató a este. ¿Cómo la ven? O sea que no solo eso, Saulo ya tenía un rayón psiquiátrico como homicida de cristianos, para que dimensione. Ese era. Pero camino a Damasco le aparece no con carne ni con hueso, sino con poder y autoridad, con una luz más fuerte que la luz del sol, que cuando cae de su cabalgadura queda ciego. Y él, temblando y atemorizado, tiene que reconocer: ¿quién eres, Señor? Para él es extraño: yo soy fiel a Jehová, pero esta manifestación solo puede ser del Dios que a mí me han predicado desde mis ancestros. ¿Qué pasó aquí? Y en medio de esa realidad tiene que gritar: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué tengo yo contigo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar golpes frente a una aguja de frente, para que entiendas que es cosas contra un aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y cuando él empieza a dimensionar y a relacionar las profecías, y que el que se le manifestó lo está haciendo de forma gloriosa, y eso solo lo puede hacer el único Dios que él conocía desde el antiguo pacto, ahora entonces está diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya no quiere perseguir más, ya no quiere seguir siendo una dificultad entre los cristianos. Ahora tiene una expresión: ¿qué quieres que yo haga? Pero lo que lo llevó a entender es que ese que se sacrificó era el cumplimiento de toda la ley, los profetas y los salmos, pero no se quedó en la tumba, no se quedó en el Calvario, ha resucitado con poder y autoridad. Él es la primicia de los que duermen, la primicia de la resurrección. Y es bonito reconocer todo eso, porque fue lo que cambió el discurso de Saulo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Entra a la calle que se llama La Derecha y aquí se te dirá lo que tienes que hacer. Y allá se internó 3 días en oración, sin comer nada ni beber agua. Arrancó en ayuno de una vez. Y viene el ángel del Señor y le dice: Ananías, vaya a ese lugar. Y él empieza, como todos nosotros, con temores cuando sabemos que alguien ha sido bien maquiavélico contra la iglesia. Ay, Señor, yo he escuchado las cosas terribles que ese hombre ha hecho a tu pueblo de Jerusalén.
En otras palabras, tengo miedo. ¿Y a quién no? ¿Sí o no? El Señor conoce el corazón de Ananías y le dice: no tengas miedo y no te rehúses en ir con él, porque instrumento útil me es este para llevar mi nombre. Perseguía los del nombre, no quería ver a los que hablaban de Jesús. Y ahora Jesús dice: a él le va a ser necesario padecer por causa de mi nombre. Denle ese aplauso al Señor. Ahora estamos viendo a un Ananías sin prejuicios, a un evangelista sano, a un evangelista dispuesto que llega a la casa y le dice: hermano Saulo. Fuera sido uno de nuestros tiempos, ¿qué entraría diciendo después de saber que mató al pastor a piedra y que guardó las ropas de los que le quitaron la vida al pastor? Nosotros hoy en día somos de mucho prejuicio, pero Ananías se fue en santa obediencia, y así es que debemos hacerlo. Conocí a un hombre de alta peligrosidad en la unidad de tratamiento especial del Espinal Tolima, y dijo: el día que los evangélicos entren a esta unidad, mato a uno. Y nosotros ya habíamos pasado carta para ingresar. Nos reúne el director de esa cárcel, éramos 8 evangelistas, y dice: necesito que firmen esta excepción de responsabilidad y este consentimiento informado, porque ustedes insisten en entrar a la UT, pero hay un hombre que los odia y los amenazó. Entonces ya la cosa cambia. De los 8 les dije: vamos a orar. La Biblia dice: encomienda al Señor tus obras, tus pensamientos serán afirmados, confía en Él y Él hará. Y yo le dije: vamos a orar para que Dios nos apareje todo y podamos entrar. Y de los 8 entramos 2. Una ancianita que hace poco falleció, dormía en el Señor, y este servidor. Y los otros hermanos no sé cómo estaban orando, porque a mí Dios me cultivó en el alma unas ganas de entrar. Yo digo: un deseo extraño. Pero allá llegamos. Un ambiente tan difícil que cuando yo empecé a predicar llegaron 2. Y cuando hice la invitación, uno de ellos se fue. Y no se movió. Dije: ay, Señor Jesús, si has permitido que entremos aquí, no es en vano. Y estamos bien y nadie nos ha tocado. Seguimos orando. Recuerdo que dije: esto aquí es pequeñito, y si no vienen, alzo la voz y escuchan, así se metan debajo del catre. Y cuando ya estábamos orando, sale un hombre detrás del muro con una cosa así largota de las que fabrican ellos mismos allá adentro. Pero a mí no me impactó lo que traía en la mano, sino el rostro. Venía llorando y venía temblando. ¿Quién me cambia esto por una Biblia? Ese hombre lo vi ser bautizado en el nombre de Jesús. Después lo vi recibir el don del Espíritu Santo hablando en lenguas. Y cuando entré a esa cárcel, era el diácono del patio 5 en el Espinal. Denle ese aplauso al que cambia vidas todavía. No solamente cambia a Saulo, sino que hoy sigue cambiando a muchos. Pero la clave es que lograron entender que ese sacrificio da vida y da perdón. Cuando me contó el prontuario, hasta yo me asusté. Tenía como 2 o 3 cadenas perpetuas acumuladas. Y yo me cuestionaba, no era pastor, era evangelista del grupo de apoyo, y yo decía: Señor, tú sí perdonas a este hombre. Cuando lo veo hablando en lengua, dije: no, esto toca es promover el bautismo. Recibió el sello del Espíritu Santo hablando en lenguas antes del bautismo en agua. Denle ese aplauso al Señor. Eso me hace recordar mucho la realidad de Saulo. El orden es: Dios me ha enviado para que recobre la vista y para que sea lleno del Espíritu Santo. Así fue. El mismo Pablo luego testifica, ya siendo apóstol,
Más adelante, que Ananías le dijo: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y cuántos tenemos esa revelación? Ese aplauso con el alma al Señor. Adórelo por un momento. El mismo Pablo dice: no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Luego de haber entendido tan importante ese sacrificio que nos dio vida y perdón, vamos a explorar en detalle la otra presentación, por favor. Las herramientas, las llaves y la armadura. Amén. Vamos a la otra de una vez. Ahí tengo unas foticos trabajando con... Bueno, también están los de la fundación. Allá también mantengo todos los martes. Antes me la pasaba casi todos los días. Pero bueno, hay muchas otras tareas por cubrir. Las primeras 5 herramientas. Oír. ¿Qué cosa? Oír. Romanos 10:17, ¿qué dice? La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que eso es lo que cambia. Y recordemos testimonios de rescatados, y aquí hay varios. El hermano Eduardo Osorio, que es el fundador, director general de la fundación, estuvo preso 12 años. O sea que ese es un fruto tardío de evangelismo carcelario. Porque después de que sale de la cárcel se tira otros 5 años a la completa indigencia. Quedó vuelto nada, irreconocible. Diagnóstico psicológico y farmacológico: era farmacodependiente psiquiátrico total. En la psicología de la marginación social se dice antes, no ahora, que era tejido humano social no recuperable. Ese mismo hombre hoy en día recibe cartas del honorable consistorio de ancianos para que ubique la fundación en otros países y se impulse la obra misionera. Denle ese aplauso al Señor. ¿Qué fue lo que lo cambió? Oír la palabra. Un día vino aquí a Tunja y habíamos 5 pastores y ninguno quisimos predicar, lo queríamos escuchar. Porque de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, de lo débil para avergonzar a lo fuerte. Sergio Bedoya, por aquí también estuvo. Yo conocí fotos y detalles un poco más puntuales. Trabajó con armas, trabajó con pandillas, trabajó con drogas. Llegaba a la cárcel y le pagaban la fianza porque era cerebro. Imagínense. Cuando me conté ese pedacito dije: Dios mío, ¿qué estás haciendo aquí? Está haciendo lo que Dios lo puso a hacer: ayudar a rescatar a otros como Él fue rescatado. Y lo que generó el cambio fue oír la palabra de Dios. Herramienta número 2, entender. ¿Qué cosa? Nadie puede creer de manera absoluta lo que no entiende. Isaías 43, 10 y 11. Los he escogido para que conozcan, crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Por eso esa es la base. Dios es espíritu. Ese espíritu eterno fue manifestado en carne, declarado en Timoteo 3:16 de la primera epístola. Y Juan 1:14 dice: el verbo fue hecho carne y vimos su gloria. No es otro diferente. Cuando la Biblia habla de los 7 espíritus de Dios, no está hablando de personas diferentes, sino de un perfecto absoluto. Eso significa en la Biblia ese número. Jesucristo es el perfecto absoluto que en Apocalipsis tiene su mano sobre Juan en la isla de Patmos y le dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso. No hay otro fuera de Él. Y eso es lo que hay que entender.
No hay otro medio. Nadie más podía atribuirse esa manera de hablar. En Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque es que Él es Dios. Nadie más podía acercarse a un muerto de 4 días y decirle a sus familiares: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿En dónde lo pusieron? Se acerca, ordena que quiten la piedra, y el que ya estaba en descomposición sale vivo. Dele ese aplauso al Señor. Tú sabes, mi Dios. Qué bonito es entender que ese Jesús no solo es un hombre, no solo es visto como hijo y la causa de su carne, sino que es el mismo que en Apocalipsis tiene cetro de rey y una inscripción en su pecho y en su muslo: Rey de reyes y Señor de señores. Por encima de Jesucristo no hay ninguna otra autoridad. Él es Padre eterno y Príncipe de paz, de Isaías 9:6, que prometió venir en persona. Y también dijo por medio de los profetas: yo mismo que hablo estaré presente. Yo mismo iré y los salvaré. Y en Mateo 1:21 le pondrás por nombre Jesús. Él salvará a su pueblo de su pecado. Según la carne nace un hombre, pero en la divinidad, ese que está ahí viene a restaurar su pueblo por todas las generaciones. Oiga, esto es profundo, esto es grande. Amén. Es importante entender que muchas veces habló como hombre, absolutamente, y que manifestado en carne tiene una temporalidad. Y en esas realidades, entonces dice: el Padre mayor es que yo, porque está hablando como hombre. ¿Qué hora de Jesús? ¿Lo humano o lo divino? A la verdad, la carne es débil, mas el Espíritu vivifica. Como hombre lloró, pero en lo divino es el espíritu de la consolación. Aleluya. Como hombre tuvo sed y le dieron a beber vinagre para cumplir una profecía, pero como divino dijo: el que viene a mí no tendrá sed jamás. Como hombre participó del pan, lo partió y lo dio, pero como divino dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que a mí viene no tendrá hambre jamás. Aleluya. Así que miren lo bonito que es entender que ese lenguaje lo usa por nuestra causa. Y cuando confronta a un hombre y le dice a Nicodemo: si les hablo solo de las cosas terrenales y no me entienden, ¿cómo me entenderán si les hablo solo de las cosas celestiales? Así que usó ese lenguaje por nuestra necesidad, por nuestra frágil humanidad. Pero Él sigue siendo el Rey de Reyes, el absoluto y el supremo en toda autoridad. Uno dio la palabra profética más segura de quiénes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Denle ese aplauso al bendito. Aleluya. Y cuando hemos oído y hemos entendido, podemos creer. Y al que cree, todo es posible, porque nada hay imposible para Dios. Los que miraron a Él fueron alumbrados. No dice a ellos, a Él. Y sus rostros no fueron avergonzados. Creer. Amén. ¿Qué hizo la diferencia en Marta y María frente a la tumba de Lázaro cuando Jesús llegó? Que pudieron creer. Amén. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que todo aquel que se acerque crea que le hay y que Él es galardonador de los que lo buscan, que Él otorga recompensa. Creer, obedecer. Ve, hay gente que oye, hay gente que entiende, hay gente que cree, pero para que hagan caso, bendito. ¿Sí o no?
Uno escucha gente que oye y entiende y hasta cree. Claro, usted le dice al borracho de la esquina: ¿usted cree en Jesucristo? Pastor, ¿qué pregunta es esa? Me digo, no, país. Claro que cree, pero para que obedezca. Usted tiene, a ver, le saqué la Biblia en Gálatas 5, quedó en sano juicio. Nunca se había sentido confrontado en una realidad espiritual, porque la fe se demuestra en la obediencia. Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice de esos mandamientos que su yugo es fácil y su carga es ligera. Antes estábamos trabajados y cargados a causa de muchos dolores por el pecado, y nos ofreció el descanso, una vida plena en Él, un testimonio mientras estemos aquí, y una certeza absoluta que esperamos una patria celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice Pablo, una ciudadanía no hecha de manos, eterna en los cielos. Oiga, esto de creer para poder obedecer, maravilloso. Usted puede calificar el nivel de amor y fe de una persona hacia Dios en cómo se somete a Dios. No en vano quedó escrito: por los frutos los conoceréis. Oiga, ¿cuántos estamos contentos escuchando esta palabra? Así que si alguien tiene problema de testimonio, le falta es amar un poquito más para poder obedecer. Una ocasión llegué a la congregación donde era pastor localmente y les dije: no oren, no ayunen, no vengan a culto, no se consagren, no le hable a su familia. Y dijeron: se apartó el pastor. Claro, el discurso de uno siempre es distinto, y ese día cambié el discurso. Dije: ame a Dios más bien, porque el que ama a Dios no hay que estarle diciendo que ore. El que ama a Dios no hay que estarle diciendo que se consagre ni que le hable a los suyos. El que ama a Dios guarda el testimonio. El que ama a Dios se somete a la palabra con total dignidad. Así que más allá de pensar que es un mandamiento, es entender que lo que nos mueve es el amor a Jesucristo, que Él se dio de todo por nosotros, y nosotros ahora, amándolo, vivimos para Él. Es cuando podemos obedecer, y es cuando podemos permanecer. Marcos 13:13: van a ser aborrecidos de las multitudes por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y cuántos estamos en plena convicción de esta salvación? Entonces, ¿cuáles son las herramientas? Oír, entender, creer, obedecer, permanecer. Esas son las herramientas para alcanzar el propósito. Porque ahora vamos con las llaves. ¿Con qué? Ahí está. Usted se lo sabe de memoria y yo también. Eso tiene muchos contextos, y el contexto más directo es Mateo 28:19. ¿Qué dice? Id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre, en prefijo de sí mismo. La letra está en la Biblia o sobre la Biblia. En la Biblia, prefijo de sí mismo. En Él. Si fuera pronombre es singular, y si es artículo en gramática es singular. Él. Nombre no tiene la S al final. Y usted y yo ya conocemos el nombre que es sobre todo nombre. El nombre del Padre. Jesús mismo dijo: no los dejaré huérfanos. Y no es padre biológico, Él es nuestro Padre eterno espiritual. Él es el cumplimiento de Isaías 9:6 y 7:14. Una virgen concebiría, daría a luz un hijo, llamaría su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. En Jesús tenemos el Padre eterno. Mira lo bonito que es interpretar de manera puntual la Biblia.
del Hijo. Hebreos 2:14. Abra la Biblia y léalo conmigo. Me dice un pastor, la Biblia no es para tenerla de bonita, sino para mirar si lo que el predicador está diciendo es verdad. ¿Qué dice ese versículo? Así que por cuanto los hijos participamos de carne y de sangre, Él participó de lo mismo para quitar el imperio de la muerte al que lo tenía. Y de esa manera nos ha otorgado eterna salvación. Oiga, esto es profundo. En Jesucristo tenemos la plenitud de esa manifestación en carne, pero sigue siendo Rey de Reyes. Colosenses 2:9, porque en Él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso somos bautizados en el nombre de Jesucristo. Eso es un milagro. El cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Pero declaró por amor a los hombres que su plenitud estaría en la faz de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Así que Él en carne es reconocido Hijo. Y no tenga temor cuando alguien le dice, mire este versículo. Sí, es que Él como hombre es Hijo. Tenía que suceder para que se cumpliera todo lo dicho por los profetas acerca de Él. Pero sigue siendo el soberano. Y el Espíritu. Y la Biblia dice en Corintios, donde está el Espíritu del Señor. ¿Cuál Señor? ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Jesucristo mismo. Juan presenta a Jesús y dice, Él es el que da el Espíritu Santo. Le dice al pueblo, yo a la verdad los bautizo en agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Por eso en el nombre de Jesús está la plenitud y la oportunidad absoluta para ser llenos de unción. Efesios 19, 5 y 6. Unos discípulos de Juan escucharon el testimonio y siguieron predicando. Y cuando se encuentran allá en Éfeso con el hermano Pablo ahora y su compañero de predicación, ¿cuál fue la pregunta que le hizo? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Y qué contestaron? Ni sabíamos que había Espíritu Santo. ¿Cómo así? ¿En qué pues fueron bautizados ustedes? En el bautismo de Juan. Ah, bueno, les voy a recordar el discurso de Juan. Juan bautizó en bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Cristo el Señor. Versículo 5, y al oír esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Versículo 6, y les impusieron las manos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y eran como unos 12 hombres. Denle el aplauso al Señor con el alma. Así que las llaves del reino tienen una autoridad, y esa autoridad es Jesucristo, que Él mismo es Padre eterno en la creación. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él. Juan 1. Como Hijo, porque como Espíritu Santo no podría derramarse sangre santa. Pero Él manifestado en carne, dice la Biblia, se ofreció por medio de sí mismo para llevarnos a su gloria. Profundo esto, ¿sí o no? Y hoy lo vemos en carne, ¿o sigue siendo Espíritu Santo? Por eso cuando oramos, oramos en el nombre de Jesús. Porque la Biblia también dice en Filipenses 2 y en Filipenses 10 por el adelante, para que toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doble, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Dale ese aplauso al autor de las llaves. Nos arrepentimos, nos bautizamos y somos llenos del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y alguien dijo, no puede ser, pastor, y yo, sí puede ser. Abra la Biblia en Colosenses 3:17. Sí puede ser. ¿Qué dice Colosenses 3:17? Todo lo que hacéis, yo me arrepiento, yo me bautizo y yo estoy esperando y sigo también llenándome. Los que todavía no lo han recibido,
Ahí está la respuesta. Todo, 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 todo. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hechos. ¿Qué dice el versículo? Hacerlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es la autoridad absoluta para todo lo que hacemos en la iglesia. En el nombre de Jesucristo tomé un día la decisión y me arrepentí. Y eso cambió todo. Recibí la unción del Espíritu Santo antes de ser bautizado en agua, diciembre del 2003. Ya estaba interno. Esa parte no la conoce mi compañero, ya después la leerá en el libro. Del internado lepanto al púlpito. Aleluya. Y en ese nombre somos bautizados para perdón de pecados. ¿Por qué? Porque se invoca la causa del que derramó su sangre para expiarnos, propiciarnos y redimirnos del pecado. Volviendo a la segunda diapositiva que vimos en esta enseñanza. Quedan 3 minutos, la otra presentación y nos fuimos. La armadura. ¿Cuáles son los elementos? 5 herramientas. ¿Cuáles son? Oír, entender, creer, obedecer, permanecer. Otra vez. Amén. ¿Cuáles son las llaves? Bautismo en el nombre de Jesucristo y llenura del Espíritu Santo. Porque si yo no puedo en mi humanidad, necesito el Espíritu Santo para poderlo lograr. No entiendo cómo alguien dice, no necesita el Espíritu Santo. ¿Con qué va a ministrar? ¿Cómo va a desarrollar dones, talentos? ¿Cómo va a predicar sobre el Espíritu Santo si no lo ha tenido? El Espíritu Santo en la iglesia no es una opción, es una necesidad. Es lo que me guía, es lo que me forma, es lo que me influencia, es lo que me da estructura. Y cuando nos hemos arrepentido, somos bautizados en Jesucristo y estamos llenos de su Espíritu Santo porque Él es el que lo da. Entonces empezamos a usar la armadura. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ay, es que no me gusta el tema de la guerra espiritual. Bueno, prepárese, porque cuando usted pasó esa puerta, ya le declararon la guerra a las potencias del infierno. Así le da miedo decir amén. Cuando usted es evangelista apropiado del propósito, usted es objetivo militar del enemigo. Pero no tenga miedo, es más poderoso el que está con esta iglesia que el que está allá afuera. Aleluya. Por eso, hermano, use el cinturón de la verdad. Verdadero cueste lo que cueste. No permita engaños de ninguna clase. Es que es una mentirita piadosa, mentiras del diablo. Si es mentira no hay piedad. La coraza de justicia. Sea su sí, sí, su no, no, pero porque usted tiene un fundamento que lo estructuró. Una doctrina que le determinó carácter y que tiene una justicia basada en la palabra de Dios. Y por eso dice sí o dice no. Amén. El calzado con el apresto del Evangelio de la paz. Que día salí con unos pospenados y con los de la fundación y con canasta. Más de uno me critica por eso, no me interesa. Y empezamos a hacer el trabajo. Y una señora me dice, yo necesito decirle algo. Y empezó a contarme todo lo que le había pasado. Y después dice, venga usted un desconocido, ¿yo por qué le estoy contando mi vida? Yo le dije, porque hay algo que cargamos los hijos de Dios, que de alguna manera despierta necesidad en la persona. Y yo no le puedo ayudar, pero el Dios que yo predico no solo la puede ayudar, sino que la puede transformar por completo. No llevaba saco, no llevaba corbata, no llevaba uniforme. Pero el cristiano genuino lleva algo por dentro que imprime en los demás. Es el calzado del Evangelio. Soy cristiano jugando con mis amigos al fútbol. Sigo siendo cristiano. Yo he visto a algunos que se quitan el chaleco de cristiano y cuando alguien por allá se equivocó y le dio una patada en el partidito de fútbol, ya aparece cachumpín.
No le falta, ya se le cae la aureola de santidad y ahora tiene el trincho. Y se pone que le dan al otro. Perdónenme lo que voy a decir, pero esas recochitas son peligrosas. Yo he visto diáconos con ganas de darse en puños en un partido de fútbol. Mejor que no juegue. Si usted se conoce, no haga cosas que le provoquen, le despierten la carne a pecar. Eso es el apresto del evangelio, el escudo de la fe. Mucha gente dice: es que no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que no soy capaz. Yo he creído en el Dios de lo imposible. El yermo de la salvación. Ve, hermano, nútrase con la palabra. Da tristeza decirlo, pero hoy en día tenemos pentecostales raquíticos en doctrina. Se les acerca un bautista y los pone a volar. Un testigo de Jehová, y eso es fácil de refutar. Ahí usted tiene la Biblia, pero si no la estudia. Es tiempo, como dijo el apóstol Pablo: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Alimentémonos con profundidad de la palabra, porque lo que colocamos en nuestra cabeza es la protección de nuestra naturaleza para ser salvos. Un soldado sin casco viene cualquiera a la cabeza. Yo he visto hermanos que llegan con unas preguntas. Estuviste hablando con un mormón, ¿cierto? Ya se ve una. Pero lo que tú asegures de la palabra de Dios en tu mente, nadie te lo puede robar. Tengo una tía, el hermano Gerson la distingue, sufrió de meningitis. Se dice que esa situación atrofia el cerebro, pero pregúntele lo que quiera de Biblia. Lo que llega a nuestra mente no lo puede arrebatar nadie, porque es lo que produce salvación. Por eso es importante que la persona tenga conciencia. Y me invitaron y dice: no, pero es que no tiene conciencia. ¿Cómo lo voy a bautizar si no tiene conciencia? Debe haber conciencia, seguridad, capacidad de decisión, discernimiento de bien o mal para tomar decisión de salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siguiente, por favor. Aleluya, con esto terminamos. Gracias por los 3 minutos. Sin herramientas no puedes hacer un trabajo efectivo como verdadero cristiano. Hay gente que deja de congregarse, ya no quiere oír, pues va a dejar de entender muchas cosas. No va a poder creer como se debe creer. Sin las llaves no tienes acceso, no puedes ingresar al reino. Las llaves no son una opción, son una urgente necesidad. Si no te has arrepentido, arrepiéntete. Si no te has bautizado en el nombre de Jesús, hoy te invito: bautízate en el nombre de Jesús. Es una llave. Si no has recibido el Espíritu Santo, dedíquele consagración. Porque hay cosas que solo salen es con oración y ayuno. Hay cosas que solo las mueve el Espíritu Santo, nada más. La armadura es elemental porque no tenemos una batalla contra sangre y carne. El apóstol se da la tarea de describir la jerarquía: contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero con nosotros está el campeón de Gólgota, el que le dijo a la muerte: yo seré tu muerte. Y el que le dijo al sepulcro: seré tu aguijón. Y él es el que nos viste con esa armadura. Pero nosotros necesitamos procurarla y también apropiarnos de esa armadura, porque para ser vencedores necesitamos usar la armadura. ¿Cómo quieres triunfar? Reconociendo que eres un guerrero del reino de Dios y que no puedes descuidar la armadura. Estemos de pie, iglesia. ¿A cuántos nos ha hablado Dios? Hoy hemos hablado de herramientas: oír, entender, creer, obedecer y permanecer. Esto es trascendental para ir al cielo. Hemos hablado de las llaves. No son una opción, hermano, hermana, amigo, simpatizante. Son una necesidad. Hemos hablado de la armadura, porque el enemigo quiere hacer daño, pero nosotros fuimos enviados
como dijo Jesucristo, para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos queremos decirle, Señor, queremos usar todo lo que hemos hablado hoy, estos elementos de trascendencia, y en este tiempo de evangelismo ganarnos a muchos más? Eso es lo que Dios quiere. No se trata de lo que quiero, sino de lo que ahora Dios dice que debo hacer en su gracia. ¿Quién quiere venir y decirle, Señor, yo quiero usar estas herramientas, estas llaves y esta armadura de manera efectiva, de manera asertiva, para arrebatarle las almas al enemigo y ser un heraldo, ser una causa de luz? ¿Cuántos queremos ser útiles en las manos de Dios? Levante su mano. Bueno, si tiene su mano levantada, acompáñeme aquí. Vamos juntos a decirle al Señor, Señor, no quiero ser un cristiano de banca. Quiero ser un cristiano poderoso en acción. No en las acciones mías, sino en lo que tú nos has ordenado que hagamos. Y esta enseñanza tiene ese objetivo: tener claras las fases de un seguimiento apropiado para trascender en victoria. El enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir, pero Jesucristo vino para darnos vida y para darnosla en abundancia. Soberano Dios, hermano, invoca el nombre de Jesús. Dígale, Señor, yo quiero ser un pregonero de trascendencia. Quiero usar de manera apropiada estas herramientas. Quiero que mucha gente con la que yo pueda hablar se apropien de las llaves del reino. Y queremos todos juntos ser un ejército poderoso, vestido con toda la armadura. Aquí hay unción del Espíritu Santo. Yo estoy escuchando lenguas por la influencia del Espíritu Santo. Yo estoy viendo lágrimas de corazones contritos y humillados, recibiendo la riqueza más gloriosa, la dotación de los soldados del reino de los cielos. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Gracias, Padre Santo, poderoso. Maravilloso eres tú. ¡Aló! 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 Bendito eres, Señor. Maravilloso eres tú. Bendito y poderoso eres. Recibe de Cristo. Recibe de Dios. Recibe de Cristo. Recibe de Dios bendición. En esta mañana recibe de Dios. Recibe bendición. Tú eres grande y poderoso eres. Maravilloso eres. Poderoso eres tú. Alabado es tu nombre santo. Recibe de Dios. Recibe de Él. Maravilloso eres. Poderoso eres tú, Señor. Grande y maravilloso eres. Poderoso eres tú, Señor. Poderoso es tu nombre. Maravilloso es tu nombre. El nombre de Jesús. Hermoso es su nombre. Y nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre. No hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está, los cielos